Los conflictos internacionales son una cosa cotidiana, no es algo que vayamos recién a descubrir. Pero hay ciertas cosas simbólicas en los conflictos internacionales que pueden hacer cambiar de alguna manera la naturaleza de los eventos, las formas en que responden los países a las distintas situaciones. Y una de esas cosas es cuando, por ejemplo, se mata a soldados de otro país o se generan situaciones donde terceros que no son directamente implicados se transforman en víctimas. Y resulta que eso es una cosa que saben todos los países en el Medio Oriente, y en Siria acaban de matar a 13 militares, y esto ha generado una situación tremendamente álgida porque la pregunta obvia es ¿quién lo hizo? Y hay toda una discusión ahí sobre la autoría y qué significa. Y lo único que se sabe, que todo el mundo sabe, es que Estados Unidos no es de esos países que cuando le matan a un militar en algún lugar donde está actuando, se queda sin responder. Así es que vamos a ver, Raúl, cómo se torna esta situación. Sí, Fernando, es una situación que ha ido tomando cada vez mayor preeminencia, porque, como bien señalaste, en una base que era secreta, la base 22, con el nombre ya te dice cuán discreto era esta base de soldados estadounidenses instalados digamos, en Jordania, en la frontera, y desde allí sufrieron un ataque en el cual, aparte de las 3 víctimas fatales, tuvieron 41 heridos y algunos de ellos graves. Ahí vemos la imagen de esta base 22, y que es una de muchas que Estados Unidos tiene distribuidas en el Medio Oriente, de muy bajo perfil, pero que fue atacada por una milicia proiraní o vinculada a Irán, que había estado atacando esa base, y otras se han venido multiplicando los ataques contra distintas instalaciones militares estadounidenses en la región. De manera que era hasta cierto punto una cuestión de tiempo hasta que ocurriera un incidente con fatalidades como acaba de pasar. Ahora, como tú bien señalas, Estados Unidos no solamente responde cuando le matan personal militar, sino que además es un país con una increíble baja tolerancia a las bajas militares. O sea, si tú lo comparas con Inglaterra, con Francia, que tienen historias coloniales, bueno, con frecuencia tienen pérdidas, y digamos esto no altera, no significa inmediatamente una represalia, no tiene un impacto en la opinión pública nacional como la tiene en Estados Unidos. De inmediato surgieron parlamentarios, especialmente republicanos, exigiendo un castigo directo a Irán, es decir, ir y bombardear alguna base, alguna instalación iraní en Irán. Ahora, la situación para el presidente Joe Biden es muy compleja. Este año enfrenta elecciones, el pueblo estadounidense tiene poca tolerancia para los conflictos exteriores, como lo dije, menos todavía para las bajas, y claro, los duros, y empezando por Trump, lo acusan de ser inefectivo, de que, lo ha dicho Trump, si yo estuviera en el gobierno jamás hubiese tenido lugar este ataque, y si no ya les habría dado una paliza que recordarían. En fin, una respuesta súper dura que, estando en la oposición, es particularmente fácil de tener. Por lo tanto, la elección de objetivos para Biden ha sido difícil. Y fíjate que es interesante, se ha tomado bastante tiempo, desde el incidente, una semana casi, para decidir, y el Pentágono, a través de su ministro de Defensa, Lloyd Austin, dice, esto lo vamos a hacer en el momento que nos convenga, donde nos convenga y cómo nos convenga. Es decir, ni siquiera dice qué van a hacer, cuándo. Por supuesto mantienen cierto elemento de sorpresa, pero avisan que lo van a hacer y van
no tienen ningún apuro. Y esto también es parte de una guerra psicológica en la cual los adversarios de Estados Unidos en la región están a la espera, no saben dónde los van a golpear. Hay ya informes que los iraníes han retirado algunos de sus cuadros desde Siria porque, por lo que ha trascendido, Estados Unidos estaría dispuesto a golpear en Siria y en Irak, es decir, a estas milicias sustentadas por los iraníes o supuestamente avaladas por los iraníes, de manera que en algún momento vamos, probablemente en el curso de este fin de semana o de la próxima semana, vamos a ver una represalia que ya han advertido que no va a ser un golpe, sino que va a ser una serie de acciones escalonadas en distintos puntos, de manera que hay, digamos, el tema principal, y esto es quizás lo más relevante: Estados Unidos no quiere involucrarse en un conflicto abierto. En primer lugar, no con Irán, porque ya tuvo experiencia con Irán durante la guerra entre Irán e Irak, y sabe que los iraníes son un hueso duro de roer. Tampoco los iraníes quieren un conflicto, y lo han dicho en todos los tonos, que ellos no son responsables de estos ataques contra Estados Unidos, que no quieren un conflicto directo con Estados Unidos. Por lo tanto, todo el mundo dice que no quiere tener un conflicto abierto, pero, como tú señalabas al comienzo, a veces las cosas se pueden salir de mano, y esta es una situación muy riesgosa. Tanto es así que el señor Austin, el ministro de Defensa de Estados Unidos, dijo: esta es una de las situaciones más críticas en el Medio Oriente. Ahora, él cuida su vocabulario, y si él dice que es una situación extremadamente peligrosa, yo creo que sí, hay que hacerle caso. Ahora, Raúl, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con situaciones que de repente nosotros las vemos en las noticias comúnmente en la mañana, leemos el diario, vemos la tele, qué sé yo, y te dicen situaciones que están pasando en el mundo. Pero, y te lo quiero preguntar directamente, a ver, ¿cuántos conflictos simultáneos aguanta un país antes de que eventualmente tenga que decidir dónde se concentra? Estados Unidos tiene hoy día situación con Ucrania y Rusia. Tiene la situación metido adentro en el Medio Oriente con Israel en Gaza. Tiene ahora la situación histórica de este problema con Irán. Tiene las situaciones que tienen que ver con Yemen y Arabia Saudita. En fin, en algún momento dado, tú no puedes generar, qué sé yo, una avalancha de situaciones simultáneamente. Claro, y Estados Unidos siempre se preparó para librar dos guerras simultáneas. Esa era la estrategia del Pentágono a lo largo de diversos gobiernos anteriores, de manera que esa ha sido la preparación que tiene Estados Unidos, que sabemos que tiene una cantidad importante de portaaviones, y cada portaaviones suele tener más aviones que la mayoría de las fuerzas aéreas en las regiones donde opera Estados Unidos, salvo otras superpotencias. Por lo tanto, tiene una capacidad de desplazamiento y alcance que no tiene rival en el mundo. Pero una guerra es mucho más que el armamento. Es decir, y como te decía antes, Estados Unidos es muy averso, muy sensible a las bajas, y va a tratar de evitar un conflicto. Finalmente, en el último tiempo, se hablaba de que Estados Unidos podía enfrentar una guerra y media. Ahora, cada conflicto, por ejemplo, cuando tú mencionas Rusia y Ucrania, Estados Unidos está de medio cuerpo ahí, es decir, está proveyéndole armamento, inteligencia, fondos en cantidades enormes, pero no tropas. Y por lo tanto, el desgaste es económico, financiero. Y de ahí está el gran debate en el Congreso estadounidense, si le van a facilitar los fondos para seguir bancando a Ucrania. Hay muchos republicanos que estiman de que es una pérdida de dinero, que los ucranianos se lo farrean, que no hay la eficacia suficiente, y sobre todo la crítica mayor que le hacen a ese conflicto es que, como dicen en inglés, there is no endgame, es decir, no hay una meta clara. ¿Cuándo se declara una victoria o una derrota? ¿Qué tiene que pasar? Porque si no, este conflicto se puede arrastrar, ya lleva más de 2 años, puede seguir arrastrándose. Y Estados Unidos
digamos, está dispuesto a bancarlo indefinidamente. La Unión Europea dijo que sí y acaba de darle 500 millones de euros a, eh, 500 mil millones de euros a Ucrania. Y bueno, y esto no es solamente para el esfuerzo militar, sino que para poder mantener la estructura del Estado ucraniano hay que pagar a los profesores, a mantener abiertos los hospitales, y todo eso cuesta una fortuna, especialmente en tiempos de guerra. Y Estados Unidos se ha ido recatando en cuanto al financiamiento de esa guerra. La guerra con Israel también es cara. Estados Unidos le ha estado facilitando importante armamento a Israel. Ahora, si llegara a surgir un nuevo foco de conflicto, por ejemplo en Taiwán, cosa que es improbable, pero podría ocurrir, bueno, sí, volviendo a tu observación, Estados Unidos estaría con dificultades para enfrentar esos tres focos y probablemente tendría que optar por alguno. Sí, ahora los focos efectivamente tienen distinta naturaleza. El foco de lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con tropas y probablemente con una represalia que implica acción directa. Pero en el ámbito de lo que ocurre en Ucrania con Rusia, Estados Unidos es el mayor proveedor de armamento para uno de los combatientes. Digamos que me imagino el otro, en este caso Rusia, lo debe ver como un enemigo declarado. Si es que le pasan las armas que los están matando o que le están tirando encima, ese es tan enemigo como el Ucrania mismo. Claro, ahora el tema principal para Estados Unidos, y lo ha sido siempre, es si tiene que tener botas en el terreno, como dicen ellos. Sí. Si no lo tienen, es decir, Estados Unidos tiene una capacidad y un alcance para golpear a sus adversarios extraordinaria. O sea, con un portaaviones a 500 kilómetros, 800 kilómetros, puede bombardear un país, digamos, en forma bastante devastadora, puede causarle daños enormes con la utilización de misiles cruceros. Estos misiles los puede lanzar desde submarino sin que el otro país siquiera se entere que anda un submarino estadounidense merodeando. De manera que Estados Unidos tiene muchas opciones militares, pero en definitiva estos conflictos no son esencialmente militares, y eso se ve claramente en Yemen con los hutis. Es decir, los hutis son unos rebeldes, por decírtelo de alguna manera coloquial, patipelao, y mira cómo han puesto en jaque el comercio internacional, cómo han prácticamente clausurado el Mar Rojo, han hecho subir el precio del petróleo, están afectando todo el comercio internacional, y son un grupo rebelde, digamos, insignificante, si tú lo miras en términos del poder de las grandes naciones. De manera que esto no es una aritmética fácil. Sí. Y sobre todo cuando tú llegas a estas situaciones de guerra asimétrica, que te enfrentas con grupos, con, digamos, guerrillas o con grupos paramilitares, como le ocurre a los que atacaron esta base 22. En fin, es muy difícil tener efectividad. Para eso, digamos, los portaaviones te sirven relativamente poco. Bueno, el tema de estos conflictos bélicos y la guerra en general siempre tiene estas características que tú las has descrito muchas veces con mucha precisión, que no necesariamente lo que se informa es lo que está pasando solamente. Hay un montón de otras variables que eventualmente pueden determinar cosas que pasen al día siguiente. Así es que, bueno, tenemos que esperar nomás. Raúl, vamos a tu libro. ¿Cómo no? Final de partida. Final de partida. Sí, es un libro de Peter Turchin. Este final de partida es élite contra élite y el camino a la desintegración política. Es un libro bien interesante. Él tiene una tesis. Él es un historiador y tiene una tesis muy ambiciosa. Yo creo que el libro no la responde plenamente, pero de todas formas es muy interesante. Y su tesis es la cliodinámica. ¿Habías escuchado de la cliodinámica? ¿La qué cosa?
cliodinámica. No. Yo tampoco había escuchado hasta leer este libro. Bueno, ¿qué es la cliodinámica? Clio es la musa griega de la historia y dinámica se refiere a la interpretación dinámica de la historia. Y su interpretación, como dice en la bajada, él dice que el motor de la historia, así como Marx dice que el motor de la historia es la lucha de clases, él dice que el motor de la historia es la lucha entre la élite y los que quieren pertenecer a la élite. Y que él recorre, como historiador y con muchos antecedentes, la historia de varios países, de Francia, de Inglaterra. Entonces dice, mira, en Francia fue una lucha de, digamos, de quienes querían ingresar a la élite y porque les vedaron la entrada a la élite a medida que fue creciendo la masa de ciudadanos que querían incorporarse. Bueno, esto trajo consecuencias políticas enormes. Los ingleses también tuvieron este conflicto, pero los ingleses zafaron con el imperio. Entonces mandaban a muchos de los jóvenes ambiciosos que querían hacer fortuna, los mandaban a las colonias y, digamos, no generaban tanto conflicto en Inglaterra. Y hasta cierto punto ocurrió con España, donde los mandaban a hacerse la América. Bueno, él recorre la historia del mundo desde esa perspectiva y los capítulos más interesantes, a mi juicio, fueron aquellos sobre Estados Unidos. Él tiene un conocimiento muy profundo de la política en Estados Unidos y señala que, bueno, en Estados Unidos el contrato social de Estados Unidos es que los hijos van a vivir mejor que sus padres y que eso se está debilitando en forma creciente y que hay una frustración enorme y la expresión de esta frustración fue el presidente Trump que, digamos, con un discurso totalmente anti-élite y él hablaba de la ciénaga del pantano de Washington, más anti-élite que eso no hay. Es como la casta de Milei. Sí. Y bueno, él analiza muy a fondo qué ha pasado en Estados Unidos con las condiciones de vida y el malestar que está creciendo. Y no te digo que él llega a insinuar la posibilidad de una guerra civil, pero mira que no está tan lejos, ¿eh? Y da antecedentes muy, muy interesantes. Además escribe bien. A veces se distrae, desde mi punto de vista, con anécdotas, pero de todas maneras es un libro que yo lo recomiendo, es interesante. Final de partida, me imagino que es la traducción de Endgame, ¿no? Exactamente. Esa es una palabra que se está usando crecientemente mucho más hoy día en montones de medios de comunicación. Esta idea de, bueno, ¿dónde queda el final de todas estas bravuconadas o todas estas demostraciones de poder? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en vacaciones. Que tengas muy buenas vacaciones, Fernando. Gracias, que te vaya bien. Yo me quedo. Sí, yo también me quedo aquí, pero igual voy a estar en vacaciones. Chao. Chao, viejo. Hacemos una pausa y volvemos.